Siempre había soñado con una boda de cuento de hadas, de esas que ves en las películas con una pareja feliz, hermosas decoraciones y todos aplaudiendo por amor. De pie en mi vestido blanco con un ramo de rosas en mi mano, casi lo tenía todo. Mark, mi futuro esposo, lucía elegante en su smoking, sus ojos se encontraban con los míos mientras caminaba por el pasillo. Pero no pude evitar notar a su madre, Nancy, sentada entre los invitados, sus ojos me atravesaban como agujas. Estaba vestida impecablemente como siempre, pero su expresión era de alguien que probaba algo amargo. Al llegar al altar, escuché su susurro lo suficientemente fuerte para oírlo. Podría haber elegido un vestido más elegante, pero ¿qué más podemos esperar? Las palabras me golpearon, destinadas a humillarme en uno de los momentos más felices de mi vida. La ceremonia continuó sin problemas y Mark y yo intercambiamos votos. La forma en que me miraba con tanto amor y promesa ahogó momentáneamente la negatividad que emanaba de Nancy. Fuimos declarados marido y mujer y al regresar por el pasillo, ahora como pareja casada, Nancy se levantó y gritó con burla: «No te caigas ahora, querida. La parte difícil apenas comienza». En la recepción, mientras Mark y yo bailábamos nuestro primer baile, se acercó y susurró: «¿Estás bien? Te noto un poco rara». «Es tu madre», dije tratando de enfocarme en sus ojos, «realmente me está incomodando». Mark suspiró: «Mi madre siempre ha sido así. Dice lo que piensa, con o sin filtro. No dejes que te afecte». Conforme avanzaba la noche, Nancy parecía haberse propuesto criticar cada aspecto de nuestra celebración. Desde la comida, elección interesante sirviendo pollo, hasta la música un poco fuerte, ¿no crees? Sus opiniones no solicitadas no tenían fin. La gota que colmó el vaso fue cuando estábamos a punto de cortar el pastel. Nancy se acercó y me susurró al oído: «Asegúrate de sostener el cuchillo correctamente, querida. No querrías que la gente piense que eres torpe y sin gusto». Tuve que apretar el mango del cuchillo para no responderle. En su lugar, forcé una sonrisa, corté el pastel y me concentré en las caras de nuestros amigos y familiares, personas que genuinamente nos deseaban lo mejor. Pero las palabras de Nancy se mantuvieron como una nube oscura durante toda la noche. Más tarde esa noche, mientras Mark y yo nos dirigíamos al coche que nos llevaría a nuestro destino de luna de miel, me miró y dijo: «Sé que mi madre puede ser difícil. Pero recuerda, ahora estamos juntos en esto. Para mejor o para peor, ¿verdad?». Asentí: «Para mejor o para peor». Y mientras nos alejábamos, los vítores de nuestros seres queridos desvaneciéndose en la distancia, no pude evitar preguntarme cómo sería el peor con Nancy en la imagen. En ese momento no tenía idea de hasta dónde llegaría para convertir ese término en una realidad para mí. La boda debía ser el comienzo de un hermoso capítulo en nuestras vidas, pero con Nancy proyectando su sombra ominosa, sabía que tendría que prepararme para batallas que nunca vi venir. Después del torbellino de la boda y la luna de miel, Mark y yo nos establecimos en una dicha doméstica, o al menos tan cerca de la dicha como se podía, con Nancy acechando en el fondo como un villano en una novela de espías. Nos mudamos a la pequeña casa que había heredado de mi difunto padre. Era una morada modesta, pero era un hogar, lleno de felices recuerdos de mi infancia. Tenía un trabajo estable en una firma de marketing y Mark estaba ascendiendo en la empresa de su madre. La vida era ordinaria, de una manera reconfortante, hasta el día en que me convocaron a una reunión en el trabajo. «Estamos reduciendo personal», anunció mi jefe, evitando el contacto visual. «Lo siento, Lina, tenemos que dejarte ir». La noticia me golpeó como un puñetazo. «Entiendo», fue todo lo que pude decir, recogiendo mis cosas y saliendo de la oficina con el corazón pesado. Al llegar a casa, Mark me saludó con un abrazo. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó alegremente, aún sin saber de la tormenta que se avecinaba. «Hoy perdí mi trabajo», dije, mi voz apenas audible. La cara de Mark se puso seria. «Oh, Lina, lo siento mucho». «¿Qué pasó?». «Están reduciendo personal», expliqué conteniendo las lágrimas. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Antes de que pudiéramos reflexionar más sobre esa pregunta, sonó mi teléfono. Era Nancy. «¿Podrían venir a cenar esta noche? Hay algo que me gustaría discutir», escribió. Escépticos pero curiosos, aceptamos su invitación. Mark parecía esperanzado. «Quizás sea algo bueno, nunca se sabe», dijo, sus ojos tratando de convencerse tanto como a mí.
Entrar a la opulenta casa de Nancy era como entrar al territorio de un león adornado con lámparas de araña y muebles de alta gama. Nos saludó con besos al aire y nos guió al comedor, donde había preparado un festín. Ya que Lina está sin trabajo, comenzó Nancy, sin esperar a que nos sentáramos, pensé que tal vez le gustaría trabajar para mí. Mark me miró y por un breve momento vi esperanza en sus ojos, esperanza de que quizás su madre estuviera cambiando. Pero yo sabía mejor. ¿Por qué ofreces esto?, pregunté con cautela, manteniendo mi mirada fija en Nancy. La familia ayuda a la familia, respondió, las palabras sonando casi creíbles mientras sonreía a través de la mesa. Mark intervino: mamá, es muy generoso de tu parte. ¿Estás segura de el ambiente en la empresa de Nancy? Era lo que uno esperaría en un imperio empresarial construido por una mujer de su disposición, controlado, calculado y frío. Mark parecía ser la única persona allí que podía mostrar una sonrisa genuina, como si su humanidad hubiera sobrevivido a la máquina corporativa que su madre había diseñado. Me preguntaba cuánto duraría mi propia humanidad. Desde el primer día, el trabajo fue agotador. Los proyectos llegaban a mi escritorio más rápido de lo que podía manejarlos. Mis colegas eran profesionales pero distantes, quizás cautelosos con la nuera de la jefa, sin saber si yo era una aliada o una espía enviada por Nancy. Y luego estaba Nancy misma, que pasaba ocasionalmente por mi cubículo, aparentemente para revisar mi progreso, pero más probablemente para escudriñar cada error que pudiera cometer. Entonces, ¿cómo encuentras el trabajo, Lina?, preguntaba, con un dejo de ironía en su voz como si ya supiera la respuesta. Es un desafío, pero lo estoy manejando, respondía, forzando una sonrisa. Bien, decía, dando vueltas a mi escritorio como un tiburón. Pero el punto de quiebre llegó más pronto de lo esperado. Un fatídico jueves, Nancy me llamó a su oficina y me entregó una carpeta más gruesa que un diccionario. Esta es la cuenta de Peterson, anunció, sus ojos fijos en los míos. Espero el informe en mi escritorio mañana por la mañana. Eso es imposible, exclamé antes de poder contenerme. Esto llevaría al menos una semana revisarlo. Nancy se inclinó hacia adelante estrechando los ojos. Entonces te sugiero que empieces. Fue una noche en vela en la oficina. Cuando finalmente llegué a casa, ya pasada la medianoche. Mark estaba sentado en el sofá, con líneas de preocupación en la frente. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, levantándose al entrar. Sí, solo un día duro en el trabajo, murmuré, con voz teñida de agotamiento. ¿Qué pasó?, preguntó Mark, sus ojos buscando los míos. Tu madre pasó, dije, dejando mi bolso. Me ha dado una tarea imposible. Mark suspiró con una expresión mezcla de simpatía y frustración. Hablaré con ella, le haré entender que no debería ser sobrecargada de esta manera. No lo hagas, dije, levantando mi mano para detenerlo. Necesito manejar esto yo misma. A la mañana siguiente, después de sobrevivir a base de café y pura voluntad, coloqué el informe completo en el escritorio de Nancy. Lo hojeó con una expresión impasible. No está mal, dijo finalmente. Pero ven conmigo. Tengo algo más que discutir. Pensando que se trataba de otra tarea, la seguí mientras me llevaba por un pasillo alejado del área principal de la oficina, a una pequeña habitación al final del edificio. La puerta se cerró detrás de nosotros y por primera vez vi cambiar la cara de Nancy. Su expresión habitualmente fría se transformó en una de abierto desdén. Te he tolerado lo suficiente, gruñó, cada palabra como una bofetada en mi cara. Divorcia a Mark y dame la casa, o haré de tu vida un infierno. En ese momento me di cuenta de que el trabajo, la tarea de última hora, el escrutinio implacable, todo era parte del plan de Nancy para romperme, para interponerse entre Mark y yo y reclamar lo que sentía que era suyo por derecho. Estaba al borde de un precipicio, mi próxima decisión era crítica. Pero al mirar los fríos ojos de Nancy, me di cuenta de que acababa de subestimarme. Pensó que había acorralado a una mujer débil y vulnerable, pero en esa habitación, en ese momento, no tenía idea de que la situación estaba a punto de cambiar. Y por primera vez desde que la conocí, sonreí a Nancy, no por cortesía o deferencia, sino porque sabía que este era su error. Acababa de darme la munición que necesitaba para contraatacar. A pesar de que las palabras de Nancy todavía resonaban en mis oídos, mi mente ya estaba planeando a toda velocidad, ideando un plan. Siempre había sospechado que trabajar bajo ella sería peligroso, así que estaba preparada.
Mi teléfono inteligente discretamente guardado en mi bolsillo, había estado grabando toda la conversación. Vaya, eso es todo, respondí, fingiendo derrota. Supongo que no tengo muchas opciones, ¿verdad? Realmente no las tienes, se burló, disfrutando claramente de lo que ella creía era mi rendición. Podía ver en sus ojos un cruel placer al cerrarme en la pequeña habitación. Quédate aquí y reflexiona sobre tus decisiones de vida, dijo al salir y girar la llave, dejándome en aislamiento. Tan pronto como estuvo fuera de alcance auditivo, saqué mi teléfono del bolsillo. Temblorosa pero enfocada, detuve la grabación y la envié de inmediato a mi correo electrónico personal y al almacenamiento en la nube para redundancia. Luego marqué la línea de seguridad interna de la oficina. Soy Lina, dije con calma cuando el operador respondió. He sido encerrada en una habitación al final del pasillo este por la señora Nancy. ¿Podría enviar a alguien para sacarme? Minutos después, la puerta se abrió y un guardia de seguridad estaba allí, desconcertado pero obediente. ¿Está bien, señora Lina? Lo estaré, dije saliendo de la habitación, mirando a sus ojos. Gracias. Cuando volví a mi escritorio, había un mensaje no leído de Mark en mi teléfono. ¿Cómo va tu día? No muy bien, respondí por mensaje. Necesitamos hablar esta noche. Vale, te amo, respondió. No pude devolver esas palabras, no cuando estaba a punto de desmantelar el mundo tal como él lo conocía. Esa noche, cuando Mark llegó a casa, pudo sentir la tormenta que se cernía sobre nuestro hogar. Lina, ¿qué pasa? Pareces molesta. Siéntate, Mark, dije señalando el sofá. Necesitamos hablar de tu madre. Su rostro se endureció. ¿Qué hizo ahora? Lo miré a los ojos, mi corazón latiendo fuerte mientras me preparaba para soltar la bomba. Mark, he estado grabando todas mis interacciones con tu madre. Hoy me encerró en una habitación y me dijo que me divorciara de ti y le diera nuestra casa, amenazando con arruinar mi vida si no obedecía. Le mostré la grabación y mientras escuchaba, vi su rostro pasar por una serie de emociones, shock, incredulidad, ira y finalmente vergüenza. No tenía idea de que ella podría llegar tan lejos, murmuró, su voz teñida de pesar. Yo sí, dije, dejando mi teléfono. Por eso estaba preparada. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, sus ojos encontrando los míos. Llevamos esto a la policía, dije con voz firme. Y nos aseguramos de que nunca más interfiera en nuestras vidas. Mark asintió, preparándose para la inevitable implosión familiar. De acuerdo, hagámoslo. A la mañana siguiente nos encontrábamos en el frío y estéril ambiente de la estación de policía, la grabación ahora en manos de las autoridades. Se iniciaron procedimientos legales y el campo de batalla estaba preparado para la confrontación final con Nancy. Poco sabía ella que su imperio estaba a punto de derrumbarse y por primera vez, ella no estaba en control. Mientras Mark y yo salíamos de la estación, tomó mi mano. ¿Estás bien? Así lo estaré, dije sabiendo que la lucha finalmente había terminado. El reinado de Nancy había llegado a su fin y nuestra vida podía retomar su rumbo, libre de la sombra de su malicia. Al dejar el juzgado, sintiéndome como si emergiera de un largo y oscuro túnel, supe que Mark heredaría el control de la empresa y ya tenía planes para reformar su cultura tóxica. Y en cuanto a mí, solo esperaba una noche tranquila en nuestra pequeña casa, lejos de las guerras corporativas y las traiciones familiares. Con Nancy su imperio pronto tendría un nuevo líder, alguien que realmente entendiera el significado de la familia. Los procedimientos legales tienen una forma de hacer que la vida se convierta en un reloj en marcha, cada segundo un paso más cerca de un juicio que podría validar o destruir años de esfuerzo y sacrificio. Es como caminar sobre una cuerda floja sin red de seguridad abajo. No te puedes permitir un paso en falso. El caso avanzó rápidamente. Entre la condenatoria evidencia de audio y los testimonios corroborantes de otros empleados que habían sido testigos de las tácticas intimidantes de Nancy, aunque nunca al extremo que yo había experimentado, las probabilidades legales estaban en su contra. Pero el verdadero desafío era la ruptura familiar inminente. Mark estaba profundamente en conflicto, dividido entre la lealtad a su madre y su compromiso conmigo. Siempre supimos que su madre era un elemento volátil en nuestra relación, pero la realidad de verla potencialmente detrás de las rejas era algo que ninguno de los dos había considerado seriamente.
Mark, ¿cómo te sientes?, le pregunté una tarde mientras estábamos en la sala de estar, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Estoy tratando de reconciliar el hecho de que la mujer que me crió pudiera hacer algo así, respondió, sus ojos nublados con una mezcla de tristeza y enojo. ¿Te arrepientes de haber seguido adelante con esto?, pregunté, preparándome para su respuesta. No, dijo con firmeza, mirándome a los ojos. Lo que hizo es imperdonable. Tiene que enfrentar las consecuencias. Finalmente llegó el día del juicio. El ambiente en la sala estaba cargado de tensión, familiares y empleados sentados a ambos lados, como dos ejércitos enfrentándose antes de una batalla. Nancy ya estaba sentada cuando entramos, y sus ojos se encontraron con los míos con una mirada tan gélida que podría haber congelado el tiempo. El juicio fue intenso, pero al final, Nancy fue sentenciada a prisión. A medida que se la llevaban esposada, miró hacia mí, una expresión de rabia y resentimiento en su rostro. A pesar del veredicto, la vida siguió adelante. Mark tomó las riendas de la empresa y comenzó a implementar cambios significativos, mientras yo encontraba un nuevo trabajo que me traía felicidad. Pero en el fondo siempre hubo una sensación de alivio, sabiendo que habíamos enfrentado y superado un gran desafío juntos. Con el tiempo, la herida de la traición de Nancy comenzó a sanar. Aprendimos a valorar aún más los momentos de tranquilidad y amor mutuo, sabiendo que habíamos superado la tormenta juntos. Y aunque la sombra de Nancy siempre estuvo presente en algún rincón de nuestras mentes, también supimos que habíamos emergido más fuertes y unidos que nunca. La vida tiene una forma de enseñarte que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Y para Mark y para mí esa luz fue el amor y el apoyo inquebrantable que nos brindamos mutuamente, recordándonos que sin importar lo que venga, siempre tendremos el uno al otro.